Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de TV Voices. Para el que no nos conozca, recordaros que TV Voices es un podcast, un videopodcast en el que entrevistamos a profesionales del sector audiovisual desde diferentes ángulos, intentando cubrir diferentes lados del cubo. Publicidad, producción, distribución de contenidos, tecnologías aplicadas, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos con nosotros, que yo le conozco hace muchos años, con lo cual me alegra mucho que haya aceptado la invitación, a Gonzalo Iruzubieta, que es profesional del sector digital y audiovisual. Gonzalo, muchas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros por la invitación. Pues si quieres, Gonzalo, siempre, ¿vale? Seguimos un poco el mismo esquema, ¿vale? Dejamos que la persona entrevistada se nos cuente un poquitín su trayectoria profesional o cómo llegó al mundillo audiovisual, etcétera, ¿vale? Hasta los días de hoy. Así que, muy bien, todo tuyo. Encantado. Pues yo empecé a trabajar en este mundo, en el mundo de los medios, en el 1992, en un periódico, y tengo un origen periodístico, empecé a trabajar en el diario Ya, medios impresos, y gracias a una beca de la universidad. En el año 95 pasé a trabajar en Antena 3 Televisión, al Departamento de Comunicación y Análisis de Audiencias. Estuve 5 años, de ahí pasé a Vía Digital, estuve 3 años, y ya en el 2003 empecé mi trabajo en el mundo digital, en el mundo de Internet, en una empresa que trajo a Europa el modelo de enlaces patrocinados de coste por clic, lo que todo el mundo conoce por los enlaces patrocinados de Google ahora. Y luego trabajé en Mythic, trabajé 4 años en IAB Spain llevando el marketing y la investigación, trabajé en autocontrol, y mi última experiencia profesional de largo plazo fue en Comscore, donde estuve 9 años. Soy un profesional un poco extraño, híbrido entre marketing, investigación, ventas y con la sensibilidad comunicativa propia de mi origen periodístico. Sí, yo creo que hoy en día cualquier profesional al final, algo muy nicho es difícil encontrar, y al final cada uno vamos intentando tocar varios campos. Pues obviamente, bueno, y por si no, que creo que no lo he dicho al principio, ¿vale? La intención de hoy era abordar un poco el tema o el campo de la medición de audiencias, que tanto se habla de ello en cualquier evento y en cualquier foro un poco relacionado con el sector audiovisual por la situación actual. Un poco para poner contexto y que la gente, porque habrá gente que vea este video podcast y no tenga mucho conocimiento, o gente joven que esté empezando y demás. Se habla mucho de la medición y demás, pero por intentar llevarlo al terreno, Gonzalo, históricamente, ¿vale? ¿Cómo se ha medido la televisión para que la gente lo pudiera entender? Bueno, la medición de audiencia en televisión, tal y como la tenemos ahora, es una tecnología y una forma de medir, una metodología propia de los años 80, de mediados de los años 80 más o menos. La televisión se mide de una manera bastante sencilla desde el punto de vista de que es un audímetro, que no deja de ser un aparato que está conectado a la televisión principal del hogar, en este caso normalmente a la televisión que está en el salón, y entonces están panelizados, es decir, están los habitantes del hogar con sus características sociodemográficas, están contemplados. Cada uno de ellos tiene un botón, y cuando entra a la habitación donde está el audímetro, donde está la televisión, perdón, pues pulsa su botón en el audímetro. Esto ya te digo que es desde los años 80. Desde el punto de vista estadístico, Felipe, esto no tiene ninguna discusión. Siempre se dice la broma: ¿quién conoce a alguien que tenga el audímetro? Bueno, pues hombre, eso es un debate que debería estar superado. ¿Por qué? Porque estos paneles de individuos pues están equilibrados a un estudio, están referenciados en ese estudio y están sujetos también a una auditoría.
Tú tienes un panel representativo de una población, estudias ese panel y haces una extrapolación a total población de 4 y más años, que es lo que se mide en televisión. ¿Qué se ha incorporado, por continuar con mi respuesta, en los últimos años? Pues en los últimos años se ha incorporado a la medición de audiencia de televisión los invitados en el hogar, el time shifted, que es el consumo de hasta 7 días después de la emisión. De tal manera que, como ves, la cifra tiene que seguir en cierto modo siendo grande, ¿no? Relacionado más concretamente con la televisión conectada, que entiendo que es un ámbito de estudio que te interesa a ti más, en la actualidad, más o menos, los audímetros que tiene instalados Kantar Media en España son alrededor de muy cerquita de 6.000, con una muestra de alrededor de 14.000 individuos españoles de 4 y más años, y lo que han lanzado hace poco tiempo, un par de años, es el Focal Meter. El Focal Meter es un aparato que mide consumos a través del router del hogar, y eso está instalado en unos 5.700, según datos suyos, hogares de los que tienen el panel meter. ¿Qué añade el Focal Meter para los intereses de cómo se ve la televisión actualmente? Bueno, pues además de la televisión lineal, el Focal Meter, a través del wifi del hogar, mide los dispositivos que están conectados a ese wifi. Has mencionado a Kantar Media, un poco para poner en contexto y para que la gente entienda. Por cada modelo, es decir, televisión, prensa, radio, digital, el sector seleccionaba un medidor único, ¿no? O sea, realmente es una pregunta, ¿no? Sí, sí. Seleccionaba un medidor único. En el caso de televisión, ese medidor consensuado por la industria era Kantar Media, ¿correcto? Es Kantar Media, es un medidor de facto. Vale. Es decir, perfecto. es un medidor que nadie ha dicho que tenga que ser medidor, pero se ha erigido. Las operaciones de medición y de medición de televisión no son operaciones baratas, y esta empresa es veterana en esto y tiene la tecnología y el conocimiento necesario para hacerlo. Vale, perfecto. Un poco hilando, en digital el modelo sí que sale a concurso, ¿no? O el medidor sí que sale a concurso. Eso parece. Eso parece vale. Ahora. Sí, en digital, a ver, por hacer una fotografía quizá un poco más amplia, ahora mismo, ¿qué tenemos en la medición en España? Bueno, pues tenemos al Estudio General de Medios, que por cierto es un JIC. JIC es el acrónimo de Joint Industry Committee, es un comité de la industria. Y hombre, EGM hay que recordar que es el estudio multimedia más antiguo y cubre radio, prensa, revistas, televisión, internet, y se mantiene como referente desde hace 60 años casi. Sí, el EGM yo creo que tiene todo el nombre del mundo. Exacto, de la AIMC, Asociación para la Investigación de Comercio Comercial. ¿Qué pasa? Pues es evidente que este tipo de medición parece que en algunos medios en concreto pues se queda corta, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, del digital, que es un término amplísimo, o es el caso de la televisión, que necesitan de una medición, digamos, más precisa, ¿no? Sobre todo ahora por la cantidad, digamos, por el porcentaje de inversión que aglutinan. Ahora mismo tenemos como usuarios, con independencia de publicidad exterior, por independencia de radio, con independencia de cine, el cine es tiene una inversión publicitaria muy estable, pues hay como 3 ámbitos de consumo que son televisión lineal, televisión conectada y digital, y todos estos ámbitos de consumo comparten contenido audiovisual, y ya verás como a partir de aquí pues ya entenderás un poco todos esas zonas grises a las cuales creo que nos referiremos en nuestra conversación. Tenemos 2 medidores, un medidor de televisión y un medidor recomendado por el sector digital, que actualmente es GFK DAM, al cual le han dado una extensión hasta que el mercado monte otro concurso, según he leído estos días en los medios. El digital mide contenido audiovisual, pero también mide contenido no audiovisual, ¿de acuerdo? Y por otra parte, los anunciantes, a través de la Federación Mundial de Anunciantes, están impulsando un proyecto que se centra no en la medición de audiencia previa, es decir, no cuántas personas y cuáles son las características sociodemográficas de las personas que ven un programa o que consumen una página web de internet o que ven un canal de YouTube, sino la postevaluación, es decir, cuántas personas y en qué soportes han visto mi campaña publicitaria.
Y la Federación Internacional de Anunciantes, a la cual se han adherido las asociaciones, se están adhiriendo asociaciones de anunciantes de cada país, tiene la intención de medir todos los entornos donde se muestra publicidad, no solo el audiovisual. No sé si ha quedado un poco críptica la explicación. Ha quedado bastante claro y sabía yo que hacía bien en invitarte para que nos explicaras Gracias. todos estos temas. Pero mira, Más allá, y aparte yo creo que tú has explicado una cosa, yo no sé si existe la medición perfecta. Lo que sí que entiendo por lo que me estás contando, que lo que es clave es que exista un medidor consensuado por la industria, por el sector, que los datos, o sea, que al final no comparemos peras con manzanas, sino que ese medidor a todos nos diga, mira, estoy midiendo peras o estoy midiendo manzanas. eh, es lo ideal o sería lo ideal. Lo que pasa es que depende también de los entornos en el que estemos. Vamos a ver, la lógica la lógica de los contenidos, la lógica antigua de los contenidos, era la siguiente: una empresa creaba contenidos, los emitía en su canal de distribución o los vendía por derechos a otras empresas que lo emitieran, y la propietaria del canal rentabilizaba esos contenidos. En el ámbito puro digital, los grandes distribuidores son cuatro. Y si nos centramos en el audiovisual, los principales distribuidores que no crean contenidos son pocos, y millones de creadores pueden distribuir sus contenidos en esas plataformas. Por lo tanto, yo no tengo tan claro ya que haga falta un medidor único. Y sobre todo lo que veo muy difícil, Felipe, es que haya un medidor único para todas las realidades de consumo, porque yo creo que eso a día de hoy ya no es posible. Entre otras cosas porque, claro, hemos hablado de la medición de Kantar Media, de la medición de televisión a través de un panel, pero esa medición cada vez va a necesitar y necesita de más componentes tecnológicos. ¿Por qué? Porque si yo quiero medir en casa de unos señores, si yo quiero medir la audiencia en casa de Felipe, Felipe me tiene que dar permiso para entrar en su casa. Y entonces ha cambiado totalmente el modelo de consumo. Hay unas plataformas que distribuyen contenido en la red. Cuando me refiero a la red, digo en internet, en digital en general, eh, que están acaparando, si no me equivoco, cerca del 80% de la inversión publicitaria digital a nivel mundial. Ayer sacó un informe, o anteayer, Work, en el cual decía que el 56% de la publicidad mundial está yendo a Alphabet, a Meta y a Amazon, y no están contando TikTok. Si contamos TikTok, rondaríamos el 70% de la inversión publicitaria mundial. Bueno, ¿qué pasa? Pues esos señores son quienes tienen el canal de distribución, y de esos, si no me equivoco, solo produce contenido Amazon para Amazon Prime. Es decir, Felipe, y planteándonos en el campo de medición digital entera, no te hablo solo de medición audiovisual, porque para medición audiovisual ya te digo que yo creo que Kantar Media es ahora mismo, yo creo no, es de facto el medidor en España, y además está haciendo muchos avances para medir contenidos audiovisuales en otras plataformas. Pero a día de hoy, lo que está claro es que para medir en estos entornos, un panel, es decir, usuarios que tengan un audímetro y que se esté viendo su consumo, no es suficiente para cubrir toda la realidad de consumos que se producen. Y por otra parte, es muy difícil medir dentro de estas plataformas distribuidoras. Por lo tanto, yo ahora mismo no creo que haya sitio, no creo que tenga mucho sentido invertir tiempo, invertir dinero en una medición transversal del ámbito digital si no se cuenta con estas plataformas, y eso tiene que ser a nivel internacional. Para mí ahora mismo, sinceramente, sería más productivo plantearlo al revés. Para mí sería más productivo hacer una especie de homologación de mediciones publicitarias, de posoblaciones publicitarias. Pero bueno, eso es una opinión personal. No sé si estoy enrevesando demasiado las respuestas, Felipe. No. Está perfecto. Y aparte, o sea, que aquí solo faltaría, jamás se me va a ocurrir a mí decir eso. Has sacado un tema bastante interesante, que hablabas un poco de Alphabet, de Meta,
de Amazon, bueno, Apple no lo has comentado, no se ha metido, pero el día que entre Apple en la publicidad y tiene toda bueno, que de algún modo ya ha entrado, ¿sabes? Porque al final en Apple TV en Estados Unidos, en los derechos deportivos que tienen están incluyendo, es decir, pero son empresas tecnológicas muy grandes. Tú llevas muchos años y aparte un poco por lo que has repasado por tu histórico profesional, ¿vale? Has estado en varios ámbitos. Vivimos un poco lo que ocurrió, bueno, la prensa o la gráfica, ¿vale? Ya sabemos que es una evolución lógica, pero lo que sí que pasó con los medios digitales cuando entraron todos estos grandes. La televisión sí que tenía la capacidad o estaba en manos de unos players locales, pero no solamente en España, sino en Europa, en Australia, en Estados Unidos, o sea, y esto está ocurriendo a nivel global. Existe cierto riesgo de que los medios locales desaparezcan o pierdan mucho valor, porque lógicamente un medio sigue subsistiendo gracias a una economía que consigue. ¿Cómo ves este choque de mundos entre los medios locales y estas grandes corporaciones Big Tech americanas? Es una pregunta difícil. Yo creo que la batalla en cuanto a la distribución está perdida. Es decir, yo creo que si alguien quiere ser visto, tiene que estar en esas plataformas. Si alguien quiere tener audiencia, y sobre todo por cómo consumen los targets más jóvenes los contenidos. Se crea además otra otra duda, otra situación, mejor dicho, que hace pocos días Elon Musk lo ha dicho, ¿no?, a los tuiteros. En realidad, la competencia en creación de contenidos ya no es entre un profesional y otro profesional, entre una empresa y otra empresa. La competencia en generación de contenidos ya está entre particulares, ¿no? Por lo tanto, yo, sintiéndolo mucho, porque soy un gran convencido de la prensa, creo que, cuando digo de la prensa, quiero decir de los medios de comunicación que hemos denominado siempre tradicionales, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que cada vez su audiencia va a ser más residual. Hay un estudio de Estados Unidos hecho por Gallup de estos días pasados, me parece, en el cual decía que la confianza en los medios ha caído por primera vez por debajo del 30% en Estados Unidos, alcanzando un mínimo en la historia, ¿no? Por otra parte, y sabiendo o pensando que los formatos redaccionales ya no son relevantes para el gran público. Cuando digo redaccionales, al final me estoy refiriendo a que alguien lea una información en un periódico online, sino que son relevantes para el gran público los formatos audiovisuales, ¿no? Yo creo que los medios han perdido gran parte de su valor y se mantienen casi exclusivamente como un canal para llegar a los compradores a través de publicidad. Y relacionado con esto, Felipe, si me permites, yo veo con muy buenos ojos pues los nuevos modos de información que consumen los targets más jóvenes, ¿no? Informativos breves en TikTok, que me parecen muy interesantes, o informativos en YouTube hechos por personas de su generación que manejan sus mismos códigos y su mismo lenguaje. Sobre todo no es que lo veamos bien o mal, sino que está ocurriendo. De hecho, antes hablabas, a mitad de, creo que en el no sé si en junio, no recuerdo la fecha exacta, WPP sacó un informe en el cual, o sea, su informe de inversión o de estimación de forecast anual, y estimaba que toda la inversión publicitaria global en UGC, ¿vale?, en User Generated Content, en todos los diferentes modelos, ¿vale?, podría este año superar a lo que era la inversión publicitaria convencional, ¿vale?, del spot, incluido brand content y demás, en medios tradicionales. O sea, que no se trata de tanto de si lo vemos bien o mal, sino que está ocurriendo y parece que va a ocurrir a más. Y aparte, existe un gran debate en este entorno de cuál es la estrategia correcta para los medios. Me voy a YouTube, tengo contenido en YouTube, no estoy en YouTube y lo tengo simplemente en mi propia distribución. ¿Cuál es la estrategia no correcta, sino cuál es tu visión? O si tú fueses el director de un gran medio, un gran broadcaster, ¿qué decidirías? Bueno, a mí me parece, y tú yo creo que enfocas bien el análisis, ¿no? Porque esto supone un poco una réplica de lo que pasó con los grandes editores de medios impresos, ¿no? Que a mí me decían, y esto son palabras textuales, Gonzalo, yo tengo la sensación, digo, me decían, pues cuando era inevitable tener que depender de Google o de Facebook para la distribución de sus contenidos, ¿no? Y para el mantenimiento de su audiencia. Me decían, Gonzalo, tengo la sensación de estar alimentando
a mi verdugo. Son palabras textuales, ¿eh? Lo cierto es que los contenidos de las televisiones, queramos o no, tienen en YouTube una extensión de audiencia que de otra manera no tendrían. Yo no trabajo en televisión hace muchos años, pero vamos, eh, yo creo que un directivo de televisión prefiere tener un euro a no tenerlo. ¿Mm? Eh, el caso más estudiado recientemente es el de Channel 4 en Reino Unido, y hay casos prácticos publicados que apostó por publicar programas completos y contenido de larga duración en su canal de YouTube, y especialmente dirigidos a las audiencias más jóvenes. Los resultados yo estuve mirando estos días y son resultados muy buenos, con un tiempo total de visualización, un incremento del 100% y más de un 70% de incremento de los ingresos generados en Google. Um, no sé si eso es una estrategia, eh, no creo, mejor dicho, que eso sea una estrategia de victoria a largo plazo, pero creo que si no haces eso ahora, pues es difícil mantenerse, ¿no? Y además tengamos en cuenta una cosa, que estamos hablando de contenidos, por una parte, pero por otra parte estamos hablando de que esos contenidos se hacen para rentabilizarlo desde el punto de vista de la publicidad, porque si no, no tendría sentido. Nadie trabaja gratis. Y la obligación de las cadenas de televisión, de los dos grupos privados en España, es generar valor para sus accionistas. Entonces, a mí, por ejemplo, veo con buenos ojos también, me ha parecido una estrategia muy buena, la entrada de Antena 3 Televisión en el ámbito del Digital Out of Home, con la compra del negocio español de Clear Channel, porque sí, porque ellos tienen la capacidad de generar contenidos, tienen pantallas donde pueden desplegar esos contenidos, incrementan la audiencia con respecto a la audiencia de televisión. De eso se trata, de eso al final, y eso, un profesional como Carlos Molina del Río, no sé si le conocerás, que tiene el newsletter que se llama Multiversia, no es hacer publicidad, no le conozco tanto como para ello, pero él siempre lo ha dicho, el secreto está en la distribución. Yo, sinceramente, y en este punto, lo hablaba también hace poco con otra persona que pasó por aquí, leo todas las opiniones y todas me convencen. Con lo cual siempre llego a la misma conclusión. No sé si existe una solución válida, ¿vale? Y a todos, bueno, y sobre todo se llena mucho la boca de la estrategia correcta es esta, cuando no tienes que asumirla tú. ¿Sabes? Ese es un poco el hándicap. Yo estoy de Eh, acuerdo contigo, Felipe. un poco también porque repasando pues, ¿sabes? Tu etapa final y etcétera, ¿vale? Bueno, tu etapa final no, que te estabas matando antes de tiempo, perdóname, Gonzalo. En tus últimos años has estado bastante ligado, ¿vale? A una empresa que ofrece una solución para fraude publicitario. A mí me interesaría un poco hablar, porque me parece que son cifras escandalosas y en este caso sí que lo leo, ¿vale? Porque según Estatista, el fraude publicitario en digital generó unos 80.000 millones de dólares en 2024. Connected TV, que es un entorno moderno y que encima tiene unas audiencias premium y con un CPM muy alto, es una puerta de entrada y es un caramelo a la puerta del colegio para todas estas prácticas. Por un lado, a mí me gustaría diferenciarlo, o si nos puedes hablar un poco de qué es el fraude publicitario o qué tipos de fraude hay, porque cuando hablamos de fraude publicitario todo el mundo piensa en los bots, esas granjas de bots y demás, pero eso no es solamente el fraude, ¿vale? Y por otro lado, ¿cómo ves este tema? Pues mira, tenemos un grave problema con el tráfico no válido, con el fraude publicitario. Tenemos un grave problema y se hacen muy pocas cosas. He estado colaborando el último año con una empresa española que se llama AdWatch, es una empresa que utiliza una tecnología blockchain para trazar las campañas de publicidad. El blockchain, tú sabes que es una tecnología inmutable. Tú etiquetas una campaña y puedes ver lo que ha pasado con ella desde el origen hasta el final, y te das cuenta de todas las cosas que pasan en medio, ¿no? Y es para llevarte las manos a la cabeza. Los tipos de fraude en publicidad son muy variados, ¿no? O sea, puedes tener desde un domain laundering, un lavado de dominios, que es que alguien se haga pasar por otra empresa, por un soporte premium en una plataforma de compra programática, por ejemplo, y que tú no sepas dónde estás comprando publicidad. Están los sitios, los MFA, los Made for Advertiser Site,
que son sitios creados, y ahora con la inteligencia artificial es facilísimo crearlos, hay vídeos en internet para crearlos y derivar publicidad. Están directamente, pues, el servir una pieza publicitaria digital de un tamaño determinado en un píxel uno por uno y que contabilice como una publicidad servida. A mí comercialmente los argumentos que presentan el miedo no me gustan, ¿no? Y yo parto de la base de que hay mucha mejor gente trabajando en cualquier sector que mala gente, pero la mala gente existe, es evidente, ¿no? Lo que sí es cierto es que con el ámbito del fraude tenemos un gravísimo problema porque se está detrayendo dinero del mercado. Hace unos meses yo me hacía Dinero que eco del tendría que ir marketing. a los medios que sustentan esta industria. Claro, Es que esa dinero es la parte yo creo que más importante de todo. exacto. Es primero dinero que tienen que los medios y luego muy pocos medios deshonestos, que no son evidentemente los medios con los que hemos Sí, la- negociado. Algunos medios no honestos que hacen cosas feas, pero en realidad yo creo que eso es lo mínimo. El grueso está en los grandes engaños. Pero el, el- existe un club, mira, yo me hice eco de un caso de una empresa localizada en Almería, con el nombre, la razón social de la empresa público, que podría estar ingresando un mínimo de 200.000 euros mensuales desde hace años, con compra programática. Y tú te metes en LinkedIn y puedes ver la persona que dirige esa empresa, es ahí, es público, con una poca, perdón, con una breve búsqueda en Internet, ¿no? Existen métodos para detectar y eliminar la inversión en este tipo de sitios, pero esto es, cuando vas a presentar estas soluciones, Felipe, te dan palmadas en la espalda y te dan muchas felicitaciones, pero luego, a fin de cuentas, se utilizan muy poco este tipo de soluciones. Y yo creo que deberían utilizarse mucho más. Yo a día de hoy, si tuviera que decidir, si yo fuera el director de marketing de una gran marca, yo haría compra directa negociada, bien vía programática o presencial, sí. pero compra directa negociada Coincido 100% contigo. en sitios de confianza y con algo muy importante, sin extensiones de audiencia que valgan. O sea, un soporte tiene las impresiones que tiene, no tiene más. Si tú vas a un soporte y le pides quiero tantas mil impresiones en hombres de entre 40 y 55 años de Madrid, hay un número limitado de impresiones. No, no hay más que esas. Por lo tanto, para mí las extensiones de audiencia no tendrían que existir o un medio serio no las tendría que ofrecer. Entendido por completo, pero volviendo un poco al tema, yo creo que es eso, que porque aparte, por mucho que tú intentes, y no lo sé, esa de decir, pero por mucho que pongas parches a la rueda intentando evitar el fraude, se van a inventar nuevos modelos. Y siempre, si es una industria que genera tanto dinero, siempre, ¿sabes? Lo que como tú los definías, los malos siempre se van a inventar. Entonces yo creo, y coincido contigo, la mejor fórmula, yo siempre lo he dicho, es tener un trato directo con quien está realizando a quien le estás comprando la publicidad, ya sea programáticamente, ya sea de manera directa, pero tener un trato directo para saber, oye, sí, esto está llegando, no está llegando, hemos tenido estos resultados, que los resultados coincidan y una serie de temas. Pues te quería hacer un par de preguntillas así antes de terminar, pero ¿cómo ves el sector audiovisual en general en España a día de hoy? Pues a ver, lo veo muy movido. Es evidente que las grandes cadenas están perdiendo cobertura, sobre todo en ciertos targets. Eh, También es evidente que la generación de grandes coberturas en campañas se hace en televisión, porque bueno, hablábamos muchas veces, hemos hablado tú y yo, Felipe, de la fragmentación, ¿no? Pues claro, la fragmentación hace que sea mucho más fácil entendernos con un mismo lenguaje, y entender grandes bolsas de datos es más fácil que entender pequeñas bolsas de datos, y sobre todo activar esas pequeñas bolsas de datos. Pero yendo en concreto a tu pregunta, veo que es un momento difícil para los profesionales de la televisión. Eh, y sobre todo veo que hay unas plataformas, de nuevo, que están dominando el entorno de distribución. Ese entorno de distribución también está en la televisión. YouTube ahora mismo es no voy a entrar
o bueno, si quieres entramos en el debate de si YouTube es televisión o no es televisión, pero bueno, YouTube ahora mismo ya es el contenido más visto en televisiones en ciertos target en Estados Unidos y en Reino Unido, y eso sigue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, veo un futuro difícil, la verdad. Está muy manido, ¿no? Pero el contenido siempre es interesante. Y aquí te lanzo yo a ti la pregunta. Yo no respondo, ¿eh? Por contrato yo no No, respondo. te devuelvo si quieres No, no, la pregunta. es broma. Em, YouTube, ¿se puede considerar televisión o no? Pues mira, voy a ser un poco polémico, pero para mí televisión es un aparato de un determinado tamaño, punto y final. Es decir, me da la sensación de que se ha intentado diferenciar lo que es televisión frente al resto. Y ahora mismo ya no tiene sentido. Son contenidos que se ven en una pantalla grande. Tengo asimismo, Felipe, la sensación de que ha existido la intención de aportar una visión cualitativa a veces, ¿no? No, la televisión es calidad y el vídeo que no es televisión no es calidad. Mira, yo no soy amigo de definir estándares de calidad para categorías, ¿no? Pero a lo mejor lo que es calidad para mí no lo es para ti. Es que justo yo iba a eso, o sea, Cuento una anécdota. Mira, yo tuve la suerte de trabajar en Vía Digital cuando lanzamos el canal 24 horas de Gran Hermano. Te aseguro que en aquel entonces, te hablo del año 2000, si no me equivoco, hubo mucha gente que no pensaba que ese contenido fuera un contenido de calidad. Por lo tanto, ahora ves vídeos de youtubers con millones de visionados y una rentabilidad publicitaria asombrosa y, y me pueden gustar o no, pero yo no soy quien para definir si es calidad o no. Otra cosa es que el ámbito de la televisión diga, a partir de ciertas pulgadas de pantalla es televisión. Yo creo que estamos ahora en un debate un poco artificial, Felipe. sí, yo creo que, o sea, aparte tú lo decías, ¿qué es, qué es calidad? Como industria intentamos establecer este debate de si YouTube es televisión o no es televisión. Tú lo estabas diciendo. ¿Sabes para mí la conclusión? Que al final este debate no lo marcamos la industria, sino lo marcan los televidentes donde están viendo. Y hay una conclusión muy clara. No sé si has visto, pero este año ¿quién ha abierto Midcom? La ha abierto YouTube. Claro. Y la ha abierto YouTube por todo lo grande. Con lo cual, creo que el debate se ha zanjado hace rato. Y las plataformas ya hacen sus upfront, como han hecho siempre las televisiones, ¿no? Entonces, es eso. bueno, yo lo que sí es cierto, tú oirás ahora mucho, y retomo el asunto de la medición, tú oirás ahora mucho el asunto de que hay que ser solidario y de que hay que colaborar, ¿no? ¿A qué se está refiriendo la gente con eso? ¿A qué se están refiriendo las empresas con ser solidario, colaborar, asociaciones, tal? Bueno, pues se están refiriendo a que, como decía al principio, ya en el mundo de consumo que tenemos actual, ya no tiene sentido que a través de un panel se quiera extrapolar al total de población internauta, por ejemplo, a la total población que ve televisión, porque hay muchos entornos de consumo que, como te he dicho antes, no podemos medir. Y como no se pueden medir, necesitas datos tecnológicos. Entonces, el ser solidarios significa eso, el poner en común muchos datos IDs tecnológicos de cada uno de nosotros para poder integrarlo en una gran bolsa para luego hacer un modelo y que eso esté calibrado con paneles. Pero eso en digital lo dijimos en la empresa que yo trabajaba anteriormente a partir del año 2016. Y mira, me gusta decir las cosas buenas y te voy a decir, en el año 2016, en aquel entonces, hicimos una propuesta al mercado del ámbito digital diciendo, oye, ¿nos podéis dar por favor vuestros IDs, los cientos de miles o los millones de IDs que tengáis? Nosotros los validamos, los calibramos con nuestro panel y los ponemos en una bolsa, firmando todos los acuerdos de confidencialidad pertinentes, y utilizamos esa bolsa de datos en una bolsa común de todo el mercado para poder medir. Y yo hice varias visitas a bastantes soportes, no varias, bastantes, y solo hubo un soporte con quien firmamos ese acuerdo y que dijo, aquí tienes mis datos para validarlos y para incorporarlos donde quieras. Y el soporte fue Hearst Magazines y fue Sandra Prosperi, la única que se atrevió a hacerlo. Eso creo que fue en el año 2016. De tal manera que han pasado 9 años, el
el mercado sigue hablando de esa solidaridad, de arrimar el hombro y demás, y sin embargo, estas plataformas de distribución de las que hemos hablado, lo que han hecho ha sido afianzar sus posiciones. Por lo tanto, no es por ser pesimista, pero creo que la batalla de la distribución la tenemos perdida. Y la publicidad hay que recordar que es un negocio de volumen. Creo que también se nos ha ido un poco, de las manos eso del one to one, y del performance. Sí, de las audiencias, nicho. Mira, el director general conocerás a Eduardo Vázquez, de Ribol Marketing, lo dijo hace poco en una entrevista y me gustó mucho lo que dijo. Y dijo que los anunciantes lo que parecen hacer ahora es recoger la demanda existente y recogen en esas plataformas, cuando la publicidad tiene como objetivo también el buscar nuevos consumidores para las marcas. Y me pareció Pero una eso, reflexión muy yo interesante. creo que vuelve un poco a lo mismo que hablábamos antes. Eso es un trabajo a largo y vivimos, y esto no es un problema de la publicidad o de los medios, o sea, vivimos en una sociedad que se prima o que te están midiendo por el corto. Y al final los profesionales intentan, tú lo decías antes, todos trabajamos por llevar un salario y demás, intentan defender lo que les están pidiendo. Y es el corto, y esa construcción de marca, esa captación de nuevos o potenciales clientes a futuro, muchas veces se olvida por la necesidad de resolver o dar resultados a corto. Si tú ves, Felipe, bueno, perdón, que no sé si hemos pasado el tiempo ya o... No, 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 tranquilo, tranquilo, tú sí. No, te iba a comentar que un Excel de planificación ahora, un plan de medios, eh, es un, eh, digamos, Una locura debe es un ser. laberinto, o sea, es dificilísimo Sí. la cantidad de líneas que hay. Cuando yo he hablado con gente en otros países, al final hay anunciantes internacionales con los que he hablado yo que me dicen, Gonzalo, mira, yo quiero una línea que sea televisión lineal, otra línea que sea YouTube, otra línea que sea Netflix, otra línea que sea Open Web, u otra línea que sea CTV, y de ahí si quieres, si tienes la posibilidad debajo de saber lo que consumen, bien. Pero es que no se puede saber qué se está consumiendo dentro de la CTV, más allá de, por ejemplo, Cantar Media, sí que puedes saber en CTV pues lo que va a Netflix, lo que va a cada una de las plataformas, sin entrar en los contenidos. Pero sin embargo, Y esto cada vez los anunciantes lo demandan más también, el saber, oye, en qué contenido se ha aparecido dentro de una misma claro, plataforma. pero es que demandar algo cuya solución no es posible a día de hoy, pues es muy fácil demandar. Lo difícil es solucionarlo. Por eso digo que al final las operaciones de medición que quieran, o sea, financiar una operación de medición para contemplar el 20% de la inversión, no creo que tenga mucho sentido. Si quieres ver el 100%, pues tendrás que contar con esas plataformas. Y con esas plataformas, desgraciadamente, solo se cuenta a nivel internacional, porque si no, la medición que estaremos haciendo será cada vez una medición más defectuosa. O sea, la medición al final, la medición de audiencia, la preevaluación, en cierto modo se ha convertido para algunos soportes en un baremo de los egos, y luego en una herramienta para firmar acuerdos institucionales. Cuando en realidad, fuera de eso, la publicidad se está negociando de otra manera porque está yendo en masa a estas grandes plataformas. Pues si te parece un poco por ir concluyendo, Gonzalo, eh, sin quererte, sin intención de faltarte, No, pero encantado de hablar, Roque. como llevan muchos años en el sector, recomendaciones que le dirías a alguien que entra en este sector o a la gente joven que a lo mejor puede estar ahora mismo estudiando y dice, hostia, este mundillo de la medición de audiencias, todo este tema de insight y analytics que tanto se habla y que cuando veo cualquier evento de esta gente me parece, porque a mí siempre, te lo digo, siempre me ha asombrado mucho vuestra pata de la mesa, ¿sabes? Todo este tema. ¿Qué le podrías decir o qué le recomendarías o qué le dirías? Yo no soy mucho de dar recomendaciones, la verdad, porque sinceramente, Felipe, yo creo que nuestra actividad no es algo tan, no tiene tanta trascendencia para nadie en el mundo. Pero Sí, bueno, no salvamos vidas, no salvamos vidas. claro, pero con toda la humildad, y ya lo he dicho antes, ¿no? Al final el contenido es lo que atrae a la audiencia.
Pero ahora no solo es preciso hacer un contenido que atraiga audiencia, sino creo que va a ser muy importante, o va a cobrar más importancia la persona responsable de la distribución de esos contenidos. Yo creo que eso va a ser muy importante, los acuerdos de negociación de dónde distribuye esos contenidos. Lo mismo que decíamos antes de Channel 4 en Reino Unido con YouTube, ¿no? Yo creo bueno, que la economía de los creadores, gran parte del truco está en saber distribuir los contenidos. Pues, Gonzalo, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. La verdad que siempre, por lo menos yo desde hace años que le conozco, siempre bastante gusto oírte escuchar, ¿sabes? Y es muy educativo. Así que agradecerte mucho que hayas pasado por aquí. Gracias a vosotros. Yo encantado, Felipe, de hablar con vosotros cuando queráis. Me gusta más lo que estáis haciendo con TV Voices. Y a todos vosotros y vosotras, pues os esperamos en los próximos episodios. Así que un gusto y veros por aquí de vez en cuando. Hasta luego. Gracias, Felipe.